Quería avisarle que yo soy de la Comisión 1, pero tuve que viajar y por eso no puedo estar presente. Bueno, Camila, estás ahí. Profe, Profe. yo también le iba a avisar lo mismo. Soy de la Comisión 1 y tuve que viajar. Bueno, cualquier día de esto yo le voy a decir, yo soy la profesora, tuve que viajar. Me voy a poner ahí también. Les voy a dar la clase virtual, ¿quieren? ¿Les parece? ¿Sí? Voy a estar en uno de los cuadraditos que me quede. Bueno, para los que están acá, algunos se hicieron la tarea porque se quedaron el martes, la terminaron y la presentaron, y los demás pudieron hacer. ¿Sí? ¿Alguien no? ¿Alguien no? ¿Alguien no? ¿Buen teacher? A la tarea. Sí, sí, bien. Así que bueno, todos los que hicieron la tarea, ellos tuvieron parcial, sí, sí, sí. ¿Pudieron entender el tema? Sí, nos resultó, es largo, sí, es largo, pero la mejor forma de abordar el tema es leyendo esa materia. Está probado. Son demasiados años dando el tema y sabemos que la mejor forma es que ustedes lo procesen en el material. Y que vean primero los videos de bueno, ¿se acuerdan que dentro de las alteraciones que ustedes vieron del sistema inmune, vieron que había, el sistema inmune podía actuar en exceso, ¿sí? Podemos llamar a esto la hipersensibilidad, ¿se acuerdan? Ante un antígeno reaccionaba de forma exagerada y atacaba, por ejemplo, el propio tejido, ¿no? O si es una partícula ajena, como un alérgeno, pues le provoca las reacciones de alergia, ¿no? Pero cuando atacaba el propio tejido, dijimos que llamaban un poco las enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Dentro de los mecanismos, vieron que vimos los mecanismos que iban a clasificar esa hipersensibilidad y actuaban rápidamente porque actuaban más tardadamente. Y que uno estaba mediado, los primeros que actuaban rápidamente por el sistema de anticuerpo antígeno, de la unión anticuerpo, mediado por el anticuerpo, y la cuarto tipo, el tardado iba a estar mediado por las células. ¿Se acuerdan? Se activaban los procesos PHCD4 y los citotóxicos CD8, y estos iban a atacar el tejido. Nosotros vamos a ver hoy una enfermedad que es la diabetes. Hay distintos tipos de diabetes, ¿sí? Cursan todas con algo parecido, pero hay un tipo de diabetes que es la que ustedes van a llamar diabetes tipo 1, para pasar la formación, que también su causa es alimentaria. Y por eso le aprendí este bloque de contenido. ¿No? Cuéntenme un poquito ustedes qué saben de la diabetes. ¿Han oído hablar de diabetes? ¿Qué pasa? Dale, contame. Para. El, el páncreas segrega insulina y glucagón para mantener estable la glucosa en sangre. Cuando vos ingerís un alimento, que eleva la glucosa en sangre, el páncreas, la beta del páncreas van a segregar insulina. Esa insulina se va a unir con la glucosa y va a permitir el paso hacia la fase intracelular, digamos. Se la disminuye. Cuando la disminuye, por retroalimentación negativa, va a cortar esa segregación de insulina y se va a y hay la baja de glucosa en sangre, el páncreas va a acelerar el glucagón para hacer ese mecanismo se regula. La diabetes depende del tipo que sea de la alteración, la regulación de la diabetes. Esa regulación es un Tiene elevada cantidad de azúcar en sangre. Si está elevada, vamos a hacer. ¿Alguien más quiere agregar algo?
¿No? ¿Alguien tiene algún familiar con diabetes? ¿Tu papá? ¿Y qué sabes de la diabetes vos? Debe saber bastante. Mi papá actualmente tiene 58 años. Persona que trabajaba de casi toda su vida, o sea, a mitad de la noche, hubo mala vida y fumaba mucho. Mi padre se daba el lujo de todos los días tomar una botella de Coca-Cola. Así, chicos, no tomen Coca-Cola, porque no toma tal, no lo toma. No toma tal. No, pero que cuando le dio un infarto, él cuando le dio un infarto, sintió un dolor en el pecho. Le dio tiempo a tomarse un litro de Coca-Cola, ir al hospital, le dijeron, señor, usted no solo que está infartado, sino que tiene una diabetes grandísima. Pero puede ser genético también, mi abuela también tiene. Puede ser genético y con los hábitos también. Yo creo que le colabora bastante. Porque hasta algunos factores alimentarios que le infarto. Alguien quiere dejar algo más, no se puede llenar, me parece que el peso. Ay, quedamos para eso. Los que están en casa, ¿alguien quiere agregar algo de diabetes? Los que no están en casa, bien, buen dato, no tiene que haber glucosa en el vino. Tiene umbral renal, no sé qué significa. Bien, pero no tiene que haber en orina. Ajá, ¿qué le pasa a la persona con diabetes? Sí, porque si tiene umbral renal, y no tiene que haber glucosa en la orina, ¿cómo usted hasta? ¿Por qué? Porque hay, yo no sé, hay sangre. Significa que la hiperglicemia significa que tengo muchas cosas y o sea que tengo más de lo normal. Yo tengo un umbral renal, yo tengo que decir la clase, tengo un portador, pero todos ustedes saben para poder hacer un caso. Y yo tengo un umbral renal, como dijo yo, que todo lo que sabe significa que esta riñón va a recuperarla, la glucosa la va a recuperar. ¿Por qué la va a recuperar? Porque la necesita, obviamente. Perfecto, aquí la fuerza máxima. ¿Y dónde se resolvía? Le dice la palabra. ¿Eh? En el video. Cuando llega a 170, ¿verdad? Si tú te lo das a quitar con el video, entonces va a aparecer el video. Y lo digo porque ¿ah? Pues la verdad, hay dos tipos de diabetes, que la tipo 1 es por una déficit de insulina y la tipo 2 es por cuando hay mucha cantidad de hay glucemia, hipoglucemia, entonces no se sería la cantidad necesaria para bajar esa glucemia en sangre. ¿En serio no te han dicho? Hay dos tipos de diabetes. Una en la que no tenemos insulina, vamos a ver por qué. Por no tenemos insulina. ¿Por qué? Porque no la actividad del páncreas. ¿Por qué no la actividad del páncreas? ¿Dónde es la actividad del páncreas? Ah, pero no la produce, no sirve una vez. Ir a pasar, por lo cual no insulina, la insulina que está quitando. ¿Dónde estábamos en eso?
son una isla, pero no, entonces vamos a tener esa diabetes y la otra que dijiste vos eh, que el problema es que hay mucha glucemia y no se produce lo suficiente. Bueno, en las dos siempre hay una alteración alimentar. Entonces tenemos, en realidad parte de la segunda. La parte de la segunda tenemos que hay hiperglucemia, que es la insulina que es deficiente, que vamos a tratar de compensar, el páncreas generando más insulina, que también también tenemos muchos líquidos, también. Entonces se genera una hipotoxicidad y esto daña al páncreas y después finalmente no tiene insulina. Pero ese mal metabolismo de la glucosa puede ser en parte por lo que dice, o porque no se produce insulina, o porque se produce mucha glucosa, o porque hay un problema receptor. Él dijo algo que le tiene insulina a la glucosa para traerse. Vamos a ver si no es necesaria para el pero no según la glucosa. Bien. Bueno, vamos a arrancar la clase. Saben un montón. Como que ella comentó un poco, de mi parte y demás, tienen algunos ya de las consecuencias que va a tener la diabetes. ¿Saben qué otras consecuencias tiene la diabetes? Además de la insulina, de la hiperglucemia, ¿qué es lo que pasa? Formación de úlceras. ¿Ah? Bueno. ¿Y por qué piensas úlceras? ¿Qué es lo que tiene dañado? No cicatrizamiento, tratamos para la cicatrización, ¿qué más? ¿Y por qué? También tienen una antiopigmentación en la piel. A veces consultan un dermatólogo por pigmentación en la piel y resulta que no se hace análisis, ese es el primer síntoma de infección que se tiene. Y se hace la primera. Claro, cuesta más, se muere más. Porque ¿qué hay de base? ¿Qué otros trastornos hay? ¿De qué depende la nutrición de la piel? ¿Qué tiene que ver con la Profe, Sí, están viendo que acepte si puede, dice que están esperando. voy a aceptar porque no veo a nadie, ¿eh? Pero cuando yo me ponga ahí no me van a aceptar así. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a ir viendo un poquito más. Ahí se acercan solos. Entonces, esta parte ya la saben ustedes. Esta parte ya la saben, el metabolismo de la glucosa, ¿no? Yo me tomo un poquito, me tomo algo. Mi aparato digestivo va a sacar los nutrientes, ¿sí? Y lo que va a hacer, esos nutrientes los va a absorber, esto va a pasar a la circulación sanguínea, y dentro de esas cosas lo que vamos a hacer va a ser la glucemia. Cuando aumente la glucemia, decimos que se iba a ser captado en el páncreas y va a liberar la insulina. ¿Para qué? Para que esta glucosa que está alta pueda ser utilizada por los tejidos. Y entonces baje la glucemia también. Y cuando esta esté en baja, pues si está en uno o demás, lo que se va a liberar es el glucagón para iniciar el nivel, el glucosa está almacenado, glucosa para ser utilizada. ¿Sí? Y eso se mantiene en el equilibrio y en esto consiste el metabolismo de la glucosa. El tejido adiposo, los músculos y el cerebro necesitan glucosa para hacer el cerebro exclusivamente, ¿sí? Y los otros preferentemente. Entonces, el
el estímulo que a mí me va a hacer que se libere la insulina es la glucosa. Cuando sube la glucosa, las células lo van a captar, ¿sí? Y lo que van a hacer es, cuando entre glucosa, una molécula de glucosa, lo que va a hacer es abre conductos de los iones, va a salir potasio, va a entrar el calcio, y ahí se desgranulan los secretores que tiene y se libera la insulina. ¿Ah? Para esa insulina, ¿dónde va? Torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para ser utilizada. De todo, en las células beta del cáncer. ¿Para qué sirve esa insulina? Creo que le puse una llavecita, porque la insulina sirve para eso. La insulina tiene un receptor para la insulina. ¿Sí? Entonces, la insulina encaja en ese receptor. Una vez que se encaja en ese receptor, que tiene esta es una, perdón, esto supongamos que es una célula muscular. ¿Sí? Hay distintos receptores para la glucosa, ¿no? Podemos ver esta línea de la glucosa acá, tenemos aquí 4, ¿eh? Hay distintos, varios canales para que entre la glucosa. El músculo, las células musculares, el músculo cardíaco, como los adipocitos, las células que almacenan grasa, tienen 4. Es que muchos capítulos van a ser específicas de que perciben estos canales con la presencia de insulina. La insulina dependencia. ¿Ah? Entonces, viene la insulina, una llave, hay unos videitos, la insulina activa este receptor. Cuando la insulina activa este canal que entra, va a generar unos cambios en unas proteínas, ¿sí? Se produce lo que se dice una despolarización de unas proteínas, pero no importa. Lo que hace es una translocación, ¿sí? De estos canales que en realidad las proteínas están en la célula. Cuando la insulina entra, se produce esa translocación y estos canales se ubican ahora en la superficie de la membrana de la célula. Y permiten ahora sí que entre la glucosa. ¿Sí? Cuando la glucosa entra, esta glucosa no sirve tanto para el metabolismo, para que sea usada esa glucosa para producir energía, y también para el almacenamiento. Se juntan las distintas glucosas, forman glucógeno y se sirve como almacenamiento de la célula, para producir. Pero la insulina participa de muchas cosas, además de la translocación de los canales para la glucosa, sino que participa de transporte de glucosa, en los que le quedó pegado algo, de la síntesis de glucógeno, en síntesis de proteína, también en el crecimiento celular, y también participa en la lipogénesis. Eso es muy importante. Por eso está tan asociada la insulina a veces con obesidad. ¿Sí? Yo consumo más cosas con más glucosa, genera más insulina y esto genera más insuficiencia. ¿Sí? Lo de la Coca-Cola. Entonces, bien, yo puedo tener trastornos, ya lo adelantamos un poquito, yo puedo tener trastornos en el receptor de insulina, o puedo tener trastornos en las proteínas que me van a generar esta translocación, o puedo tener trastornos en este receptor. ¿Ah? Puedo tener distintos trastornos. A su vez también hay un receptor que acá no está presente, lo van a ver en un video, que es también una proteína que lo que hace es degradar los lípidos. ¿Sí? Si yo tengo muchos lípidos circulando en sangre, no me va a ayudar ese mecanismo que yo tengo para degradar lípidos, no me va a ayudar, va a acumular lípido también y también va a alterar la normal condición de estos canales. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Necesito entonces la insulina. Yo necesito la insulina. Yo necesito la insulina que va a actuar entonces como esa llave que me va a abrir la puerta de la célula para que entre la glucosa en el suelo esquelético. ¿Y para qué? Para que pueda ser utilizada. Y entonces desciende a nivel plasmático. Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros a la diabetes? Ustedes hablaron que hay tipo 1, que hay tipo 2, hay algunas también que se llaman idiopáticas, a veces está la diabetes gestacional también, que aparece en el estado del embarazo.
que después puede irse. Entonces vamos a decir que la diabetes mellitus comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que comparten el genotipo, que sería la expresión del genotipo, de la hiperglucemia. Por eso era importante lo que vos decías, tener presente que en la diabetes mellitus siempre hay hiperglucemia. ¿Sí? Existen diferentes tipos de diabetes mellitus, resultados de una interacción compleja entre lo que yo traigo genéticamente, que estoy predispuesto a, ¿sí? Y factores ambientales que interactúan y se produce la primera. Dentro de los factores que contribuyen a esta hiperglucemia puede haber deficiencia de la secreción de insulina, que ustedes mencionaron en algunas de estas enfermedades, menos secreción de insulina, y por motivo vamos a ver que no se puede utilizar la glucosa, o sea que hay glucosa, pero que hay algo en los receptores por los cuales no se puede utilizar, o porque no tiene insulina, o porque los receptores están fallando, ¿sí? O que también tenga un aumento de la producción de la glucosa, que tiene esto que ver con la dieta, con los hábitos, con la falta de actividad física. Otra cosa que es importante también dentro de la definición es que el trastorno de la regulación metabólica, de la diabetes mellitus, provoca alteraciones fisiopatológicas secundarias en muchos sistemas orgánicos y supone una pesada carga de bolsillo para el individuo que padece la enfermedad, pero también para los sistemas sanitarios. ¿Sí? La enfermedad de la diabetes mellitus trae tantas consecuencias en tantos organizaciones diferentes que trae acarreado mucho costo, ¿sí? No solamente para la persona y para su familia. Ustedes piensen que cuando hay mucho costo de salud, y ustedes también a nivel económico que no tiene, eso trae aparejado un empobrecimiento de la familia. ¿Sí? Sino también mucho costo para el sistema de salud por la variedad de trastornos que puede tener la persona. Por eso, la diabetes mellitus por su consecuencia es un tema de salud pública que tiene interés. Y que además nosotros, como ginecólogos, vamos a trabajar mucho con pacientes con diabetes y podemos trabajar en lo que tiene que ver con la salud y con la prevención. ¿Sí? Entonces, en un paciente ya diabético y también podemos trabajar la prevención de evitar otros trastornos. Esto se lo ve como uno de los que se conozcan, pero la incidencia, que es la cantidad de casos nuevos que suceden en la población de productos combinados, va en aumento, y la prevalencia también. Es decir, la prevalencia es lo que se aumenta. La prevalencia son todos los casos. Los casos nuevos es 2018. Una vez que sos diabético, sos diabético. Si lo necesitan, o controlado la diabetes. Entonces, es una enfermedad que la prevalencia va en aumento. En todos los casos que hay en el estudio del tipo terminal. Las personas que tienen diabetes tienen más riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Y generalmente, de 5 pacientes que padecen diabetes, 4 lo hacen por causas cardiovasculares. ¿Sí? Entonces, los factores que contribuyen a esta hiperglucemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a provoca mucho daño en los vasos sanguíneos, en los que produce daño en grandes arterias y en las pequeñas arterias. Produce macroangiopatía y afecta el corazón. Y ahora vamos a ver otra cosa más, afecta el sistema nervioso. Y yo digo que se te pasa en mi casa, y yo no quiero que me la dolina sí no es dolina, pero capaz la dolina no. Pero para era una cosa, a una persona que se parece a dolina. Porque mi dolina parece que no se hay pacientes de esos que utilizan el parque sin dolor. Entonces, ¿qué puedo tener los trastornos de la hiperglucemia? Anormalidades, como ustedes dijeron, en la secreción de la insulina, ¿sí? O en la acción de la insulina. ¿Sí? Esta secreción puede ser deficiente, menos, puede ser retardada, cuando dijeron que hay mucha hiperglucemia, pero que la insulina que tengo no es suficiente, ¿sí? Que no alcance para el nivel de glucosa que circulamos. Mientras que la acción de esta insulina puede ser afectada por las normalidades y nivel de efecto periférico a nivel de lo que dice el receptor o
que el receptor sea desviado, ¿sí? O que lo que produce la insulina una vez que entra en modificar esas proteínas para que se haga la translocación del GLUT4, es lo que me está funcionando. Porque yo tengo una proteína defectuosa, por algún problema genético, y entonces esta proteína, cuando se active como defectuosa, no va a abrir, no me va a provocar la translocación del receptor. Entonces, por más que la insulina entre en el receptor, nunca se van a traslocar estos receptores y no va a poder entrar el receptor. ¿Se entiende? Esta es la película, medición de la purificación, y puede tener más aumento de la producción de glucosa. Mi marido, que es un médico clínico, está jubilado y dice siempre, las veces el profesor de él, una moneda similar a un médico. La diabetes es como la la diabetes me va a traer problemas a nivel de la retina, me va a traer problemas a nivel de la vista, ¿sí? Me va a traer problemas a nivel del corazón, ¿sí? Con macroangiopatía, ¿sí? Va a haber aterosclerosis, bacterias que tengan el corazón, puede producir angina, dolor de pecho o infarto. ¿Sí? Me va a provocar problemas en los riñones, ¿sí? ¿Por qué? Por un lado, me va a provocar alteraciones metabólicas dentro de la glucosuria, ¿sí? El metabolismo de la glucosa, la neutrona que va a terminar eliminando pero a su vez también lo que se produce un daño, va a salir un daño del endotelio, ¿sí? Se altera el endotelio. También tiene que tener hecho de capilares. Si está alterado el endotelio, te recuerdas, por ese glomérulo no pasan qué cosas, proteínas, y ahora, por este daño del endotelio, que se hizo, esa alteración de los niveles de glucosa en general, el glomérulo termina siendo como un controlador. Hay agujeros más grandes y van a pasar. Altera el sistema nervioso, también altera la vías nerviosa. Claro, altera un montón de cosas, ahí está. Altera una banda, ¿están? Pero recuerden que van a tener consecuencias en distintos órganos del sistema. Además, este daño que produce los capilares también lo va a producir para tener aterosclerosis, y tenemos aumentada lo que es la hemoglobina también, es como que sufren los cambios también metabólicos, y se une, pues, es igual a la luz, se une al azúcar, ¿sí? Favorece la agregación que forman las placas de ateromas. Entonces puede producir obstrucciones en las arterias periféricas y produce disminución de irrigación sanguínea a nivel periférico, en piernas, por ejemplo, y entonces trae gravitación intermitente, que es dolor a marchar, reposo, y si eso sigue, la alteración estrófica ¿sí? Son dolorosas porque son de causa arterial, pero como los pacientes tienen también trastornos nervios periféricos, ¿sí? Porque afecta también a la mielina, y además, como los vasos pequeños que le dan nutrición a los nervios periféricos también van a estar obstruidos, estos nervios periféricos dejan de tener también esa nutrición, y entonces también generan lo que se llama neuritis o polineuritis diabética. Entonces, lo primero que tenés es primero tener dolores, es como un guante, como una gota, y posteriormente, cuando la enfermedad avanza, empiezan a no tener mucho dolor. Entonces, tienen las úlceras, tienen las lastimaduras, se cortan una uña de y demás, y no se dan cuenta. Eso tienen que revisar su piel, revisar su fibra,
alquilaje que a veces el sistema biotecnológico, formal, de medicina terrible, que también puede afectar las ramas vegetativas que son, por ejemplo, el dolor en el corazón, y por eso ya se y también tenemos acá una serie diabética. Entonces, yo tengo alteraciones del sistema nervioso periférico, también vasculares, tengo un combo para que se produzcan en el pie úlceras y demás, y más se puede infectar, bueno, es un círculo vicioso y puede llegar a la amputación. Entonces, ¿cómo se clasifica? Ustedes dijeron diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1 no había insulina, con la diabetes tipo 2 había primero insulina, pero había mucha glucosa en sangre y después al final no había tanta insulina, ¿no? También deben haber escuchado insulina dependiente y no insulina dependiente, ¿verdad? Es una clasificación un poco más antigua, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay pacientes del tipo 2, que sería pacientes que a veces necesitan tener medicamentos o para aumentar la insulina o tener medicamentos que entonces esa clasificación en la que se usa un criterio en el cual se va a clasificar a la diabetes mellitus según el proceso patógeno que culmine con la hiperglucemia. Los dos mecanismos igual siempre están seguidos por una alteración en el metabolismo normal de la glucosa. En la diabetes tipo 1, lo que vamos a tener es que las células de estas sangre son deprimidas. Entonces, no hay producción de insulina, tenemos mucha glucosa en la sangre, pero las células no pueden, las musculares no pueden tomar esa glucosa para ser utilizada. Esta enfermedad, vamos a decir, inmunitaria, es autoinmune. Tenemos deficiencia de insulina, hay deficiencia masiva de las células del páncreas, y generalmente se diagnostica antes de la célula. ¿Sí? La diabetes tipo 2, tenemos insulina, tenemos que el páncreas produce menos insulina, o lo produce, puede llegar a un punto donde no funciona y no produce más insulina. Tenemos la glucosa en sangre aumentada y tenemos algo de insulina que entra en la célula, la mayoría no, pero es igual determina que se aumente la glucosa en sangre. Puede llegar un momento en que no hay insulina, pero como algo de insulina a veces tienen, algo es utilizado por eso. Entonces, aquí participan muchos factores para trabajar esta insulina. Se dice que es glicémica porque participan muchos genes, también tiene que haber factores ambientales. En esto que hay siempre resistencia a la insulina, si yo tengo insulina primero, pero pasa algo a nivel de receptor o receptor, por lo cual yo no puedo producir insulina para que me abra la llave en las células para que la glucosa. O tengo una disminución de la producción de insulina después, tengo aumento de la producción de glucosa, tengo defectos genéticos y metabólicos que van a influir tanto en la acción, supresión o ambas funciones, lo que decíamos hoy. Yo puedo tener defectos genéticos en las proteínas, que son las que tienen que traslocarse para producir el canal para que me entre la glucosa, el glucosa. ¿Sí? O de otras proteínas que son las que me activan el receptor de la insulina. ¿Tá? Puedo tener defectos genéticos ahí. Veamos la diabetes tipo 1. Hicimos que había una destrucción masiva de las células beta del páncreas, que vamos a decir que es una enfermedad de tipo inmunitaria, y donde va a haber una deficiencia absoluta de insulina. O sea, al momento del nacimiento, la persona tiene el 100% de sus células beta del páncreas. Hay, obviamente, una predisposición genética, que supone que están en el cromosomo 6, la alteración, pero tiene que haber algún virus, alguna anomalía, algo externo que dispare esta predisposición genética. Algunos relatan que tuvieron alguna infección, otros relatan que un accidente, otros relatan que tienen estrés, otros no relatan nada. ¿Sí?
generalmente generalmente se diagnostica antes de los 30 años, pero generalmente antes de los 30. Es más, está asociada, por eso ah, sí, sí, sí. Realmente se la denomina como la diabetes juvenil también. ¿Sí? Lo que pasa es que la diabetes tipo 2 a veces está más asociada con gente más grande y también puede aparecer en personas jóvenes. Como la diabetes tipo 2 también está asociada a las personas con la edad, con la obesidad, con la falta de actividad física, también puede aparecer en las personas jóvenes, atlética y delgada. Entonces, lo que muestra esto, lo que dispara a la predisposición genética hace que se empiecen a perder estas células beta del páncreas justamente por la acción del sistema inmunitario, ¿sí? Y va a aparecer la diabetes cuando me quede solamente como el 20% de las células beta del páncreas. ¿Sí? Cuando desaparece casi el 70% de la masa de células, aparecen los signos clínicos de diabetes. ¿Sí? Es tardía. Cuando aparece ya tenés la diabetes porque tenés pasado, no tenés células beta. ¿Qué pasa con el sistema inmune? Dijimos que era finalmente el mecanismo de hipersensibilidad que actúa el mecanismo cuarto. Entonces lo que va a pasar es que, ¿recuerdas que mencionamos en la clase del martes con la sensibilidad? ¿Sí? Mencionamos algo de complejo mayor hipersensibilidad. Mencionamos, ¿recuerdan? O también puede encontrarlos como antígenos leucocitario humano, los mismos. A ver, es como que las células tienen un, así aquí, las proteínas ahora el patógeno lo contienen un poquito, las proteínas pasaban de mayor sensibilidad, cargan esas partículas del patógeno y lo ponían, lo pegaban, al con mayor sensibilidad, como diciendo, che, este es mi DNI, pero mira, que tiene una manchita acá. Una manchita, atacame porque estoy infectado. Entonces, un inmunitario lo puede atacar. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos. Todas las células tienen como una marca, ¿sí? Como que todas las células tienen otra marca, seguridad tipo 1, que las células específicas, funcionales, que van a ser las que no importa. Piensen, si todas las células tienen como una etiqueta acá, que es como el DNI nuestro, ¿sí? Le dice al sistema inmunitario, che, yo soy tuyo, soy parte del tejido. Puede ser que estén en video, sí. Eso es opcionizar, también es otra cosa. Estos es un mecanismo que tienen las células. Las células tienen como una señal que le dice al sistema inmunitario, yo soy parte del tejido, no me ataques. ¿Tá? No me ataques, yo soy parte tuya de tu tejido, soy constitutivo. Entonces teníamos los linfocitos de operadores, ¿sí? Que tenían los 4, ¿se acuerdan? Y los otros que tenían Ese tienen que reconocer a su tejido como propio y no lo van a atacar. Decimos que cuando en el desarrollo de estos linfocitos hay una tolerancia, ¿lo vieron? Dijimos que no era tolerante cuando no recibimos los demás. Bueno, el inmunitario también tiene tolerancia, la autotolerancia, es decir, no reacciona ante los antígenos propios o ante las células propias. Y las partes de las moléculas que son necesarias para esta función de tolerancia. Claro, si empezó a conocer para eso y cuando, por así decirlo, hay un linfocito T o un linfocito de cooperador de tóxico, y el otro que se le da porque quiere atacar a su propio cuerpo, pues ahora le dicen, pará, terminamos, seguir acá, y no se toca. Bueno, y esto falló, y tenemos leucocitos reactivos, y pierden la tolerancia, lo que hacen es, reconocen las células del páncreas como no les gustó y la empiezan a atacar. ¿Está? Eso va a ser el linfocito de cooperador, le va a estimular el linfocito
Los tóxicos para que ataquen a estas células se van a estimular a los linfocitos para que libere antifuerza, antilote y antiinsulina, y van a eliminar toda la insulina y todas las células de cada tipo. ¿Ah? El sistema inmune que ataca a su propio tejido. ¿Ah? Y así es como se eliminan estas células beta del páncreas y por lo tanto se elimina la insulina y la capacidad de poder tener insulina. Entonces, la diabetes aquí se debe justamente a esta destrucción de las células beta del páncreas a que no tenga insulina, entonces hay insulina. ¿Estamos? ¿Sí? En la diabetes tipo 2, yo lo primero que tengo es una resistencia a la insulina. Tengo glucosa, normalmente, tengo insulina, ¿sí? Pero a nivel periférico tengo resistencia a la insulina. O me pasa el receptor de insulina, o me pasan los receptores, o no se produce la activación de las proteínas para que se ubiquen los canales para la glucosa. ¿Sí? Después, ¿qué va a pasar? Entonces, va a empezar a aumentar la glucosa en sangre si no es utilizada. Entonces el páncreas va a interpretar esta insulina. Y entonces empieza a producir más insulina. Entonces tengo hiperglucemia e hiperinsulina. ¿Ah? El hígado también interpreta que necesita más glucosa porque los tejidos no están recibiendo glucosa y produce más glucosa. ¿Sí? Y también la va a producir, digamos, de la degradación del glucógeno, pero también lo van a producir desde las mismas células. Al no tener glucosa, empiezan a producir glucosas desde otros derivados. ¿Sí? Entonces también empieza a haber un metabolismo anormal de la grasa. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque dijimos que estaba muy asociado a la diabetes tipo 2 a el sedentarismo, la obesidad y la edad. Entonces, si yo tengo un tejido adiposo, los adiposos son los únicos que pueden acumular grasa, así esa masa, para acumular grasa, muscular, y más están entonces, ese tejido graso se aumenta si tenemos obesidad, relacionada con el tipo 2, cuando no pueda acumular más grasas, como cuando más, lo que hace también es el tejido grasa, no solamente acumula grasa, sino que es el tejido endócrino y empieza a liberar sustancias proinflamatorias. Y también aumenta todo lo que es y la grasa en sangre. Entonces, hiperglucemia, hiperglucemia, y también tenemos aumentada las grasas en sangre. Entonces genera un sistema de lipotoxicidad. En realidad, no todas las personas que son obesas van a tener diabetes. No. Yo tengo que tener un caso significante que a mí me permite tener. Todas las personas que son obesas pero el alimento del tejido graso y el alimento de los grasos en sangre van a estimular una activación en el metabolismo. Entonces yo voy a tener, claro, de todo, la metabolismo va a tener más glucosa, primero más insulina, pero después ese grado de toxicidad que genera la lipotoxicidad, digamos, la cantidad de grasa, de glucosa, y además hace que esas células betas no puedan producir insulina. Y entonces empieza a decaer la producción de insulina. ¿Sí? Primero produce para compensar, pero después esa antiacción metabólica, lo que se llama el fenómeno metabólico en la diabetes, el oncológico, el cardiovascular, determina que ese sector que se levanta en la páncreas no pueda producir insulina.
nivel de disciplina y aún más nivel de que las personas no van a poder comenzar. Por eso, este tipo de diabetes se controla con dieta, se controla con caminar, y también se controla con medicamentos y con insulina. ¿Cómo? Porque hay que pensar que esta obesidad central, ese tejido graso no es solamente acumular grasa, sino que tiene función endógena. Entonces libera hormonas, libera factores de capacidad humoral, libera también interleucina 6, aumenta el cortisol, todo eso genera cambios metabólicos, aumenta la presión arterial, genera lo que se llama el síndrome metabólico. Que a su vez son todo lo que hace el síndrome metabólico y todos son factores, digamos, que favorecen la reducción de enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo creemos en el la pareja, la mamá tiene que no que me sienta a tomar Coca-Cola y a comerme 3 cosillas, así de mi mamá, y no tengo, ¿sabes? No, antes no hay que quitarse. Yo tengo los factores de música, mi padre, familiares, hay algunas teorías que hablan de infantil total, que es una deficiencia de rengo para tener diabetes. Tengo primero que tengo resistencia a la insulina. Estos tejidos periféricos significa que no responden bien a la insulina que está presente, al cariño presente, por lo tanto la glucosa no va a entrar al tejido. Esto genera que haya un aumento de insulina porque eso es mal primero, pero ¿qué hace el páncreas? Resulta que necesita más insulina porque para mantener la glucosa normal secreta más insulina, pero es un momento que es insuficiente y entonces tenemos hiperinsulinemia e hiperinsulinemia. Antes y después de comer, ¿sí? Ya cuando significa después de ingerir comida, ya tenemos hiperglucemia. Fíjense que aparecen estas manchas oscuras en la zona de los pliegues, en el cuello, de manera bilateral, y esto aparece generalmente en el paciente diabético antes de que tenga síntomas de diabetes. Un signo ya no está diciendo que yo acá tomo una muestra de plasma de encontrar que tiene hiperinsulinemia y hiperglucemia. Entonces, este aumento que tengo de presión de insulina, de glucosa y el aumento de la grasa en sangre, voy a tener lo de la lipotoxicidad que me va a afectar a la segunda beta del páncreas, que no van a producir insulina, ¿sí? Y esto es lo que termina llevando al diagnóstico en general. Fíjense que ya tengo el 50% de la capacidad de las células beta disminuidas. El aumento que ya tengo los síntomas de la diabetes. ¿Sí? Aumento de la resistencia a la insulina, disminución de la función de las células del páncreas y aumento de la producción hepática de glucosa. Esto lo ven en casa, parece un chiste, pero está claro. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio que se hace? ¿Cuál es el valor normal de la glucemia? El valor normal de la glucemia, cuando yo me tomo una glucosa plasmática en ayunas, estuve 12 horas en ayunas, sin hacer actividad física y nada antes, me traen una muestra de sangre, yo tengo que tener 100 miligramos por mililitro. ¿Sí? Ese es el valor normal. Antes se decía 110, hoy se bajó a 100. ¿Sí? 100 es el valor normal. Otra prueba que se puede hacer es la hemoglobina glicosilada. Entonces yo les decía que la hemoglobina, ¿sí? Dentro de los glóbulos rojos, se une a la glucosa. ¿Sí? Como que mira la glucosa, bastante más complejo proceso, pero con que les quede eso está bien. ¿Tá? Este análisis, el valor normal es 5,6. Cuando de 6,5 significa que tengo diabetes. ¿Sí?
¿Qué es lo que mide este valor que es importante de hemoglobina A1C, así se dice? Es como que me da un promedio del nivel de glucosa en los 2 o 3 meses. Y después también se hace una prueba que es la respuesta a una carga oral de glucosa, que se hace al primero me sacan sangre, ¿no? Para detectar cuál es el valor de glucosa normal en sangre que tengo. ¿Está? Yo subo la clase, ¿eh? Después que me tomaron ese análisis, a mí me van a dar, y me van a administrar 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua. Me lo tomo y me vuelven a tomar los valores a la hora y a las 2 horas. ¿Sí? A mí me tiene que dar a las 2 horas menor de 140, si es normal. Si mi sistema de regulación de la glucosa funciona normal. Se me toma la glucosa, voy a liberar insulina y va a hacer que sea utilizada por los tejidos periféricos. ¿Bien? ¿Cómo diagnostico yo la hiperglucemia? Si yo, en ayunas, me sacan sangre y yo tengo un valor mayor de 126 miligramos cada 100 mililitros, yo puedo tener diabetes. ¿Sí? Y si además tengo una hemoglobina de 6,5, tengo diabetes. ¿Sí? Y además de la prueba de tolerancia a la glucosa, a mí me da que yo tengo 200 miligramos de mililitros en 8 horas, yo tengo una reacción alterada al consumo de la glucosa. ¿Sí? Era 140 normal. ¿Está? Entonces, estos valores a mí me hacen pensar que esa persona tiene diabetes. ¿Sí? No, que te tomen una, te tomar esto, nada más y ya está. Pero posiblemente te hagan la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Sí? Pero, si yo voy a hacer un análisis de mi edad, que tengo 200, así tomada al azar, una glucosa plasmática, tengo 200 miligramos de glucosa en sangre, y además tengo síntomas clásicos de diabetes, que ahora los vemos, es diagnóstico de diabetes también. No necesito tener esos tres. ¿Sí? A mí me encuentran una glucosa muy alta, pero además yo digo, ay, sí, pero yo tengo poliguria. No, poliguria. Yo como mucho al baño, hago pis a cada rato. Voy al baño cada rato, todos los ganas de hacer pis, hago pis a cada rato. Y además tengo mucho estrés, me levanto la noche como agua, tengo mucho estrés. Y además tengo mucha hambre, necesito comer, pero entonces tengo clásico de la diabetes mellitus. Se llaman polidipsia, polifagia y poliuria. ¿Sí? Venían las abejas. Había observado lo que es la observación, ¿no? Y cuando uno tiene la cabeza para eso y uno está observando y tratando de relacionaba, pero varios hombres, algunos les perseguían las abejas, y a otros sí no. Entonces, observar y encontró que era dulce, que había azúcar en el pis de Nancy, que había azúcar en la orina no. Entonces, la poliuria, ganas de orinar. ¿Y por qué tengo poliuria? Porque tengo glucosuria, ustedes lo dijeron. Cuando yo tenga unos niveles de glucemia por arriba de lo normal, el riñón no lo va a poder absorber porque tiene un umbral en el renal para la glucosa. Tengo una tasa de absorción máxima. Más de eso no puedo absorber, no hay más canales para que pase la glucosa. El resto de los túbulos no hay ningún lugar para salvar a la glucosa y la glucosa va a terminar en la orina. Pero la glucosa, ¿qué hace dentro del agua? Con la osmolaridad. Y la va a cambiar a que a más o menos. La glucosa va a producir perfectos más absolutos, va a traer más agua y va a orinar más. Por eso orina más a cada rato. ¿Sí? ¿Se entiende? Atrae más agua, orina más. ¿Sí? La polidipsia,
Si yo tengo aumentada la glucosa en sangre, lo mismo, tengo aumentada la glucosa en sangre, yo voy a tener más sed. ¿Sí? Voy a tener aumentada la osmolaridad, los receptores de hipotálamo van a captar que tengo aumentada la osmolaridad y que van a hacer, me van a dar sed. Y voy a tener que tomar agua para disminuir esa osmolaridad. ¿Sí? Y la polifagia tiene que ver con un par de cosas. Una también porque el centro de la saciedad no va a sentir, ¿por qué? Porque las células están tomando la glucosa para generar energía. Entonces va a sentir que no estás alimentado por eso. Entonces te da más hambre. ¿Sí? Además, las células, como no pueden tener la glucosa para hacer energía, van a estar haciendo energía de los otros nutrientes. Entonces usan, consumen proteínas, yo, entonces también esto genera una sensación de que te faltan nutrientes de alimento y te dan hambre. ¿Sí? A su vez, por utilizar, sobre todo la diabetes tipo 2, por utilizar estos otros elementos para producir energía a nivel celular, la persona pierde peso. ¿Ah? Realmente me refiero cuando estamos en celular. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Repetimos un poquito. Hay agudas y crónicas. La aguda tenemos por un lado la cetoacidosis diabética. ¿Deben haber escuchado algo de eso? Si la persona está utilizando ácidos grasos, está utilizando las grasas para su metabolismo, el producto de ese metabolismo, de las grasas para producir energía, se producen los cuerpos cetónicos. Cuando los cuerpos cetónicos aumentan mucho en sangre, aumentan la acidez de la sangre. Si aumenta la acidez de la sangre, puede producir esto, la cetoacidosis diabética. El aumento de la acidez genera trastornos metabólicos, en la forma que yo tengo el nivel de la acidez, en la sangre, compensando respiratoriamente, aumentando la frecuencia respiratoria y eliminando más CO2, que funciona como un mecanismo que eliminar así acidez. Pero a veces esto puede ser tóxico, el aumento de la cetoacidosis, de los cuerpos cetónicos. Entonces esto produce náuseas, vómitos, dolor abdominal, ¿sí? Sed, poliuria. Además, lo que genera, lo que está acá, si yo elimino mucho líquido, ¿sí? Puedo que deshidratar. ¿Sí? Entonces generalmente comienza con deshidratación. La sección de los tejidos. Disnea se llama una respiración de Kushmaul, la que presentan pacientes cuando entran en cetoacidosis o en coma diabético. Igual no está presente con diabetes, pero puede pasar. ¿Ah? ¿Sí? Le dan aliento también, se también le cambia el aliento a las personas. ¿Y qué puede desencadenar esto? Uno, un mal tratamiento, un mal control del tratamiento, una alimentación inadecuada de insulina, las infecciones, un infarto, ¿sí? El paciente va a tener taquicardia, deshidratación, hipotensión, hipotenía, dificultad respiratoria, si tiene dolor abdominal, la persona del dolor, y puede llegar a tener trastornos de la conciencia, incluso con las complicaciones crónicas que a ver, la retinopatía por la alteración en los vasos, la microangiopatía, o sea, en los vasos más chiquitos, va a haber extravasación de sangre en las fibras que están en la retina, y eso produce alteraciones oculares, problemas visuales, ¿sí? Pero también va a haber macroangiopatía, o sea, en las arterias más grandes también voy a tener trastornos vasculares, emisión del endotelio, formación de placas de ateroma, ¿sí? Y esto hace que yo pueda tener desde un accidente cerebrovascular, ¿sí? Un factor de riesgo para tener una ACV, ¿sí? Que es una hipertensión, que es una hipertensión agregada por razón del cerebro hemorrágico, o que tenga obstrucción en las arterias coronarias. Va a depender el grado de obstrucción que yo tenga en la arteria coronaria y pueda yo tener angina de pecho, dolor en el pecho, dolor precordial opresivo, que dure un tiempo y unos minutos y pase, o tener un infarto, donde va a haber más mayor compromiso de la irrigación del miocardio
con muerte celular, necrosis y preparación con leptospirosis. A nivel renal ya lo mencionamos un poquito, ¿no? Podemos tener una glomerulonefritis, podemos tener alteraciones a nivel del sistema nervioso periférico, polineuritis, periférica. Igual hay otro tipo de neuritis, pero la que más vamos a ver como solo son las polineuritis, las periféricas, abdominal, y van a ser bilaterales, porque la enfermedad es sistémica, no afectan pie, dedo sistémica. Para el principio de dolor, como dolor en guantes, como en botas, es ascendente, va a haber trastornos trópicos de la piel, y entonces le sumamos el trastorno primero doloroso, pero después que disminuye el dolor, ahí disminuye el tropismo, porque también depende del sistema nervioso, el tropismo de la musculatura, depende de las neuronas, por lo tanto, si tengo alteración del sistema nervioso periférico, puede tener trastorno de tropismo, tener úlceras, ¿sí? Puede llegar a tener diabética, que además infecta y puede llegar a generar lesiones en el. Bueno, y otro tipo de diabetes, es la diabetes gestacional, que entonces generalmente aparece en la segunda o última parte del embarazo. Hay resistencia a la insulina, hay también por el mismo embarazo capaz mayor necesidad, mayor hiperglucemia y mayor necesidad de insulina. Yo tengo una resistencia a la insulina, puede llegar a necesitar la paciente que se la administre insulina o puede generar una intolerancia a la glucosa o diabetes. Generalmente esto pasa después de la insulina. Personas a veces con diabetes gestacional, una vez que tiene el bebé, pasan que quedan en diabetes. Las mujeres con diabetes realmente pueden tener los riesgos en un embarazo, que el bebé sea prematuro, entonces el bebé puede tener problemas para respirar, y el desarrollo de lo que necesita para que ese pulmón pueda expandir, le van a afectar los fosfolípidos, que son importantes. ¿Vieron la receta? No, sí. Claro, que se puede expandir el pulmón. En la lista tampoco es importante, pulmonar, que disminuye la tensión superficial. El bebé nace y no puede expandir su pulmón para poder respirar, porque es prematuro y falta la maduración de esto. Puede ser un bebé de muchos pesos, muy grandes. Y bueno, básicamente. Les voy a cambiar la clase. Esta subida una clase en el campus de habilitada, pero está con otro orden hecho. Pero también con otro orden ahora. Me imaginé que esto de lo conocen ya el tema de la metabolismo de la glucosa, ejercicio, pero he dado como ejemplo el mecanismo de alimentación. Así que arrancamos por ahí. Pero bueno, este tema y entre nosotros. ¿Está? Primero, en este primero. Este es abajo del último. No, Fátima, primero. Para los que están en casa, si que queda alguien, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Le toca venir el grupo B. Vale. Chao, profe. Chao. El trabajo es uno por grupo. Era tiempo hasta las 4 de la tarde. Si quiero lo hago un ratito más. ¿Ah? Perfecto. Bueno, perfecto. Ah, no lo tomé todavía. ¿Para la asistencia? No.